¿Cuál es el propósito de la vida? Si alguna vez te hiciste esta pregunta, es probable que hayas pasado por una crisis existencial. Ese es un momento en el que nos enfrentamos a la finitud de la vida y reflexionamos sobre su significado, su propósito o su valor. El existencialismo es una corriente filosófica que surge precisamente de este cuestionamiento. Parte de la idea de que vivimos en un mundo sin un significado predefinido y que cada persona debe crear su propio sentido. Esta visión está asociada con varios pensadores de los siglos XIX y XX, como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Fyodor Dostoyevsky, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Sin embargo, muchos de ellos nunca se identificaron como existencialistas. Algunos rechazaron la etiqueta, mientras que otros la aceptaron con reservas. Lo que estos filósofos tenían en común era su crítica a las filosofías tradicionales, que consideraban demasiado abstractas y alejadas de la experiencia real de la gente. En lugar de eso, ponían el foco en la autenticidad del individuo y en la vivencia concreta de la existencia. Entre ellos, el danés Søren Kierkegaard es frecuentemente considerado el padre del existencialismo. El existencialismo comenzó a tomar forma en el siglo XIX, y dos de sus pilares fundamentales fueron Kierkegaard y Nietzsche. Aunque tomaron caminos opuestos, uno profundamente religioso, el otro un crítico feroz del cristianismo, ambos intentaron entender qué significa existir de manera auténtica en un mundo incierto. Otro nombre clave en este contexto es Fyodor Dostoyevsky. Aunque era novelista y no filósofo en el sentido académico, sus obras exploraron de manera profunda y brutal los dilemas existenciales humanos. El estudioso Walter Kaufmann llegó a 1900 decir que era como si Kierkegaard hubiera salido directamente de la pluma de Dostoyevsky por la similitud de sus reflexiones sobre la angustia, la fe y la libertad. Pero el existencialismo no se quedó solo en la filosofía. También se entrelazó con la literatura, la poesía y el arte. Libros como Notas del subsuelo, de Dostoyevsky, son esenciales para entender esta corriente de pensamiento. En esa obra, explora la idea de que la verdadera libertad del individuo no puede reducirse a ideologías rígidas. Para él, vivir bajo dogmas inflexibles lleva a una existencia inauténtica, en la que la persona no actúa conforme a lo que realmente es. Uno de sus principales argumentos es que el sentido de la vida no está en seguir reglas impuestas, sino en actuar con autenticidad, asumiendo la responsabilidad de cada elección. Kierkegaard, por su parte, también enfatizaba la importancia de la individualidad, destacando el papel de la subjetividad, la elección personal y el compromiso con aquello que da sentido a la existencia. Aunque era cristiano, criticaba duramente la religiosidad institucionalizada, representada en su época por la Iglesia danesa. Para él, la religión se había convertido en un ritual vacío, donde la gente se perdía en la multitud y dejaba de conectarse realmente con su fe. En vez de ser una experiencia personal y profunda, la religión se había vuelto solo una formalidad social. Esta preocupación por la autenticidad y la libertad sigue resonando hasta hoy. En el mundo moderno, estamos bombardeados por sistemas de creencias que nos dicen cómo vivir, qué buscar e incluso qué sentir. Las redes sociales, la cultura de masas, las ideologías políticas y las presiones sociales muchas veces nos convierten en simples números dentro de un enorme rebaño. El existencialismo nos reta a cuestionar estas estructuras y encontrar nuestro propio camino. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo con nuestras convicciones o solo seguimos un guión ya escrito? Para Kierkegaard, la religión no había muerto porque Dios dejara de existir, sino porque la fe genuina había sido sustituida por tradiciones vacías y conformismo social. Creía que la única manera de escapar de la angustia existencial era dar un salto de fe, un acto irracional pero profundamente necesario, hacia el cristianismo auténtico. Para él, la relación con Dios debía ser personal y subjetiva, algo vivido internamente, no solo aceptado como una regla impuesta. Era una apuesta por la experiencia directa de la fe,
algo que no podía probarse con la razón, pero que, paradójicamente, tenía más sentido que cualquier lógica fría y calculadora. Nietzsche, en cambio, tomó el camino opuesto. Para él, Dios ha muerto. No en un sentido literal, sino porque la creencia religiosa había perdido su fuerza y relevancia en la vida moderna. Según él, el cristianismo promovía una moral de esclavos, fomentando la sumisión, el sufrimiento y la renuncia a los propios deseos. En contraste, propuso una moral de señores, donde los individuos afirman la vida con valentía, crean sus propios valores y superan las limitaciones impuestas por la moral tradicional. Su ideal era el Übermensch, superhombre, alguien que trasciende las viejas creencias y redefine lo que significa vivir plenamente. A pesar de esas diferencias radicales, hay algo que une a Kierkegaard y Nietzsche. Ambos rechazaron vivir en piloto, automático, sin reflexión ni autenticidad. Dostoyevsky también entra en esta discusión, aportando la profundidad psicológica y emocional de estas cuestiones a la literatura. Tanto él como Kierkegaard veían en la fe una posible respuesta al vacío de la existencia, mientras que Nietzsche proponía la creación de nuevos significados. Curiosamente, el término existencialismo surgió mucho después, en la década de 1940, con el filósofo cristiano Gabriel Marcel. Él exploraba los dilemas del hombre moderno en un mundo cada vez más tecnológico y deshumanizante. Más tarde, Marcel rechazó la misma etiqueta que ayudó a crear, pues quería distanciarse de pensadores como Jean-Paul Sartre, quien llevó el existencialismo a un terreno más ateo y político. Sartre, por su parte, abrazó el término y popularizó la filosofía existencialista en el siglo XX, expandiendo sus ideas sobre la libertad, la responsabilidad y la angustia de la existencia. Mientras, el fondo, estas ideas siguen resonando fuerte hoy en día. Vivimos en un mundo donde las viejas certezas se han desmoronado y donde cada persona tiene que encontrar su propio camino. La pregunta que estos filósofos se hicieron sigue siendo tan relevante como antes. Si la vida no tiene un significado predefinido, ¿cómo podemos crear el nuestro sin caer en la alienación o en la desesperación? Jean-Paul Sartre propuso una de las ideas más revolucionarias del existencialismo. La existencia precede a la esencia. Para entender esta frase, hay que echar un vistazo atrás, a los filósofos de la antigua Grecia, como Platón y Aristóteles. Ellos creían en el esencialismo, la idea de que cada ser humano nace con una esencia definida, una naturaleza fija que determina quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Sartre le dio la vuelta a esta lógica. Según él, no hay nada en nosotros que esté predeterminado. Nacemos como una hoja en blanco y nos convertimos en lo que somos a través de nuestras elecciones y acciones. Eso significa que nuestra vida es como una obra de arte en constante creación. No hay un guión escrito, no hay un destino marcado. Pero esta libertad total también conlleva un peso enorme. Sartre afirmaba que el hombre está condenado a ser libre, es decir, no tenemos otra opción más que asumir la responsabilidad de todo lo que hacemos. No podemos escudarnos en excusas como así nací o mi destino ya estaba decidido. Somos los únicos responsables de darle sentido a nuestra propia existencia. Martin Heidegger, otro gran pensador existencialista, exploró un concepto parecido llamado Geworfenheit, que se traduce como arrojados al mundo. Él argumenta que no elegimos nacer en un tiempo, cultura o familia determinada. Simplemente aparecemos aquí, lanzados a una realidad que existía antes de nosotros y que seguirá después de que nos vayamos. Las circunstancias en las que nacemos, lo que él llama nuestra facticidad, moldean nuestras primeras experiencias y oportunidades. Pero a pesar de eso, no estamos destinados a seguir un solo camino. Sartre resume esta idea de forma brillante. La libertad es lo que haces con lo que han hecho de ti. Es cierto que nuestra historia nos influye, pero eso no significa que estemos atrapados en ella. Inspirado por la obra maestra de Heidegger, Ser y Tiempo, Sartre escribió El ser y la nada,
donde desarrolló sus propias ideas sobre la libertad y la responsabilidad. Sin embargo, con el tiempo, Heidegger se distanció de Sartre, ya que no estaba de acuerdo con algunas de sus conclusiones. Al final, esta discusión sigue viva porque toca el núcleo de nuestra existencia. Si la vida no tiene un significado dado, la gran pregunta es ¿qué haremos con esta libertad abrumadora? ¿Nos convertiremos en protagonistas de nuestra propia historia o dejaremos que las circunstancias decidan por nosotros? Cuando te das cuenta de que eres completamente libre, esa revelación viene acompañada de un peso tremendo, la responsabilidad total de tus decisiones y un océano infinito de posibilidades. Esta libertad absoluta puede generar un profundo sentimiento de angustia, una especie de vértigo existencial. Ante esto, muchas personas buscan una salida fácil y terminan cayendo en lo que Jean-Paul Sartre llama mala fe, una forma de autoengaño en la que fingimos no tener opción para evitar la incomodidad de la libertad. Sartre ilustra esto con el ejemplo de un mesero que odia su trabajo, pero sigue desempeñando su papel todos los días como si fuera su única opción. En el fondo, sabe que podría intentar algo nuevo, buscar otra carrera, arriesgarse, pero la simple idea de todas las dificultades e incertidumbres que esa decisión traería lo asusta. Entonces, en lugar de enfrentarlo, se convence de que su destino es ser mesero, no porque realmente lo crea, sino porque es más fácil aceptar esa mentira que mirar de frente el abismo de la libertad. Esta idea se conecta con el pensamiento de Søren Kierkegaard, quien decía que la ansiedad es el vértigo de la libertad. Tenemos la capacidad de actuar libremente, pero si nunca ejercemos esa libertad, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias posibilidades. Nos quedamos paralizados ante un mar de opciones y terminamos sin hacer nada. Kierkegaard llamaba a esto perderse en el infinito, cuando alguien se queda atrapado en el mundo de las ideas sin tomar acción en la realidad. Por otro lado, también existe el peligro opuesto, perderse en lo finito, es decir, aceptar sin chistar las reglas de la sociedad y las expectativas culturales sin cuestionarlas jamás. Mucha gente vive así, siguiendo un guión que les impusieron desde que nacieron. Trabajan en empleos que detestan, mantienen relaciones vacías, siguen tradiciones sin sentido, todo porque así son las cosas. Lo peor, ni siquiera se dan cuenta de que están viviendo una mentira. Creen que están tomando decisiones libres, cuando en realidad solo están repitiendo lo que les enseñaron. Este tipo de vida nos aleja de la autenticidad, pero ¿hay una forma de salir de este ciclo? Kierkegaard creía que la salida estaba en un salto de fe, un compromiso personal y apasionado con algo más grande. Sartre, en cambio, pensaba que la solución era abrazar la libertad radical y crear nuestros propios valores. Al final, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Martin Heidegger nos advierte sobre un peligro sutil pero omnipresente: la inautenticidad. Ocurre cuando nos limitamos a nuestra facticidad, es decir, a las circunstancias en las que nacimos y a nuestra caída, que es la aceptación pasiva de las tareas y expectativas que nos imponen. En este estado, nos convertimos en das Man, el ellos. En lugar de tomar decisiones por nosotros mismos, simplemente seguimos la corriente, haciendo lo que ellos hacen, sin cuestionarnos si eso realmente va con quienes somos. Es un tipo de existencia sin rostro, una vida guiada por una entidad sin forma, donde las elecciones no son realmente nuestras, sino reflejos de lo que la sociedad dicta. Es fácil caer en esta forma de vivir. Después de todo, cuestionar la estructura que nos rodea puede ser incómodo, y asumir la responsabilidad total de nuestra existencia requiere valentía. Pero la consecuencia de no hacerlo es alejarnos de nuestra verdadera individualidad, vivir en la sombra de lo que otros esperan de nosotros. Albert Camus, aunque por un tiempo estuvo cerca de este círculo filosófico, rápidamente se distanció. A pesar de que a menudo se le asocia con el existencialismo, él rechazaba esa etiqueta y ayudó a desarrollar otra perspectiva: el absurdo. Para Camus,
El absurdo nace del choque entre el deseo humano de encontrar sentido y la indiferencia del universo. Buscamos significado, pero el cosmos nos responde con puro silencio. Este conflicto lleva a muchos a buscar una explicación definitiva, ya sea en la religión, la razón o las ideologías. Sin embargo, Camus argumentaba que esa búsqueda es en última instancia inútil. Él decía: "No creo en Dios, pero tampoco soy ateo". Esta frase resume la esencia del absurdo, la imposibilidad de demostrar tanto la existencia como la inexistencia de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Camus propone una respuesta radical: aceptar el absurdo. En vez de huir de él, hay que mirarlo de frente y encontrar nuestra propia forma de vivir, sin engaños. Esto significa crear sentido a partir del simple hecho de existir, sin depender de una justificación externa. En el mito de Sísifo, compara la vida humana con el destino de aquel personaje de la mitología griega, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta. Para Camus, el verdadero reto no es escapar del absurdo, sino aprender a abrazarlo y hasta encontrar felicidad en medio del caos. El mito de Sísifo es una de las imágenes más potentes del absurdo humano. Sísifo, el héroe condenado, empuja una enorme roca montaña arriba solo para verla caer otra vez, repitiendo este ciclo sin fin por toda la eternidad. Esta metáfora refleja perfectamente nuestra condición. Buscamos sentido, nos esforzamos, trabajamos, creamos y al final nos topamos con la indiferencia del universo. Todos cargamos con nuestras propias rocas. Todos los días enfrentamos tareas repetitivas, rutinas agotadoras, obstáculos que parecen interminables. Y al igual que Sísifo, tarde o temprano nos hacemos la pregunta inevitable: ¿qué sentido tiene todo esto? Para Camus, la grandeza no está en escapar de este destino, sino en aceptarlo y de alguna manera encontrar alegría dentro de él. Este es uno de los principios centrales del existencialismo. No hay un significado predefinido para nuestra existencia, ninguna verdad absoluta impuesta desde afuera. Pero eso no significa que estemos condenados a la desesperación. Al contrario, esta libertad nos da la oportunidad de crear nuestro propio significado. Heidegger habla de autenticidad. Sartre nos recuerda que somos responsables de nuestra propia vida. Kierkegaard apuesta por el salto de fe y Nietzsche propone la transmutación de valores. Cada uno de estos pensadores, con sus visiones únicas, nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y en qué creemos. La filosofía existencialista no busca darnos respuestas fáciles, sino abrir caminos. Al final, quizá el verdadero reto sea enfrentarnos a nuestra propia roca y aprender a empujarla, no con resignación, sino con una sonrisa desafiante. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas tu libertad? ¿Estás creando tu propio significado o viviendo en piloto automático?